Mauricio Millán, gerente de Pacífico 1. Bienvenido, ¿cómo está usted? Muchas gracias aquí por la invitación. Todo contento. Claro, estamos muy contentos en la concesionaria con esa gran noticia que tuvimos la semana pasada. ¿Es un tramo de cuántos kilómetros? La unidad funcional 2 del proyecto es un tramo de 13 kilómetros, pero es la unidad funcional reina del proyecto. Claro. Esa arranca en Camilo C y llega hasta la Glorieta de la Siria, la que ya le quedó como la Glorieta de la Siria mal llamada. Sí, que es la Glorieta, que es la intersección de Titiribí, pero sí, mucha gente la conoce ya como la bajaron, Glorieta de la ya Siria. no sabe uno si decir la de Titiribí o la de la Siria. 13 kilómetros. Son 13 kilómetros. 13 kilómetros que en este momento, cuando la gente ha podido utilizarla, ya está muy nueva, es un ahorro en tiempo entre 25 y 30 minutos de desplazamiento yéndose uno por la antigua. Aproximadamente, y obviamente pues para los camiones más pesados o los vehículos más pesados es un poquito más, para los vehículos más livianos es un poquito menos, pero fuera de eso no solamente es el tiempo, sino que evita, digamos, unos tramos que normalmente tienen bastantes problemas, como la huesera y unos tramos adicionales por ese lado. Que hay de cierto que ustedes asumieron, ustedes tuvieron una falla geológica en un tramo muy pequeño, 400 metros, 300 metros, no recuerdo la cifra, pero era muy pequeño, pero que la concesión asumió de bolsillo propio hacer ese falso túnel, ¿o qué pasó ahí? Ahí justamente en el falso túnel del Líbano, digamos, cuando se identificó la situación, la decisión por parte de la concesionaria de los accionistas es, venga, tenemos que habilitar, independientemente que tengamos una discusión con la ANI, y en ese sentido, hasta este momento, la concesionaria asumió, digamos, sin considerar que fuera responsable, asumió la construcción de ese falso túnel. Y justamente ante la terminación de ese falso túnel fue que se posibilitó la apertura de toda la unidad funcional 2. ¿Cuál es la longitud de ese falso túnel? El falso túnel son 75 metros, pero adicionalmente, digamos, tiene unas obras bastante importantes a la entrada y a la salida, porque es un falso túnel que apenas con esos 75 metros, con las obras complementarias, o a tener un orden de magnitud, tuvo más de 20.000 metros cúbicos de concreto. Es una obra muy grande. Sí. O sea, costó una cantidad de dinero. Es una obra muy importante. ¿Cuánto costó más o menos? Más de 100.000 millones de pesos. Uy, bastante. Bastante. ¿Y eso afecta a las finanzas de esta concesión? Obviamente tiene una afectación, y como te digo, pues desde la posición de la concesionaria, eso no era responsabilidad de ella, y en algún momento tendremos que hablar con la ANI para mirar cómo miramos ese tema. Doctor Millán, uno prevé que desde el principio pues, se hacen unos estudios muy juiciosos, geológicos, medioambientales, en fin. Ustedes tienen una gran cantidad de exigencias por parte del Estado para poder efectuar una obra de estas. ¿Qué pasó en ese pedazo? ¿Esto no era previsible? Lo mismo, más adelante hablaremos de la Glorieta hacia la Sinifaná. ¿Esto Sí. era previsible o no era previsible? Digamos, la realidad es, o sea, el proyecto tuvo unos desafíos importantes desde geología y geotecnia. Hay una gran variabilidad, y las condiciones pues que finalmente se encontraron se alejaron bastante o muchísimo de lo que tenía previsto el gobierno en su momento. O sea, el gobierno desde hace muchos años hizo los primeros estudios con ISA. Efectivamente hicimos después unos estudios también de mayor detalle, pero la realidad al momento de excavar, dadas las condiciones propias de geología y geotecnia de este sector, digamos, las condiciones fueron muy diferentes. Eso no solamente tuvo la implicación en el Líbano, sino en otros sectores de la carretera, donde yo creo que las personas que pasan ven una magnitud muy grande de cuáles fueron las actuaciones sobre los taludes y cuáles son las actuaciones también pues en los puentes que se requirieron hacer para dar solución a este tramo vial. Es que realmente la remoción de tierra fue gigantesca. Fue grande. Pues en todo el proyecto. Sí, claro, obviamente. ¿Cuántos kilómetros tiene Pacífico 1? Pacífico 1, digamos, la parte de construcción son 30 kilómetros aproximadamente, desde Cuatro Palos, o sea, donde tenía que empezar a construir, hasta Bolombolo. Son 30 kilómetros. Son pocos. Son pocos kilómetros. Lo que pasa es que es una obra de montaña, de dura montaña. Sí. Entonces yo creo que es muy poco comparable con otros proyectos, pues digamos, con muchos de los otros proyectos en el país. Son esos 30 kilómetros, pero en esos 30 kilómetros, pues si se suman los túneles, terminan siendo más de 6 kilómetros de esos 30 kilómetros, son más de 6 kilómetros de túnel, y si tú sacas los puentes, pueden ser alrededor de otros 5 kilómetros en puente. Entonces, la verdad, pues digamos, hay una parte muy importante que son unas estructuras especiales, y hay otro tramo pues un tramo también que, digamos, es corte, que es mucho menor, pero son grandes taludes y son grandes cortes. Ustedes habían presentado a la ANI, y recuerdo haber sido muy crítico aquí en el programa,
porque desde octubre del año pasado estábamos esperando que nos dieran esa venia con unas soluciones espaciales que ustedes habían dado. Correcto. Es decir, dejémoslo a un solo carril, son solamente 100 metros o algo así, pero la podemos entregar. Y esto se fue aplazando. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la ANI no quiso? Digamos, nosotros hicimos la propuesta, y no solamente hicimos la propuesta desde lo jurídico, sino que hicimos y materializamos la propuesta desde lo técnico. Efectivamente, construimos un bypass, que yo creo que mucha gente lo pudo ver, y yo creo que lo pudimos mostrar, digamos, por diferentes medios. Ese bypass tenía unas características, digamos, muy buenas, y más si usted lo compara con la vía, digamos, con la vía existente, tiene unas características muy buenas. Lastimosamente, cuando pues nosotros hicimos una propuesta, y estamos convencidos de que la propuesta contractual que hicimos era razonable y era viable desde lo jurídico, pues en la ANI no vieron una viabilidad jurídica para poder, digamos, utilizar ese bypass. Entonces eso fue lo que imposibilitó la posibilidad de que operáramos el bypass y así pudiéramos abrir hace más de un año ese mismo tramo. Ustedes abren este tramo ya con toda la aquiescencia del gobierno, de la ANI, de todo el mundo. Ya no ya procedimos con la verificación, ya se hizo la verificación con interventoría. Hoy en día ya, digamos, esa unidad funcional está recibida por parte de la ANI. Me imagino que la gente feliz. ¿Qué les han dicho? Yo creo que he tenido noticias no solamente del suroeste, sino de gran parte del occidente del país, digamos, de una felicidad de poder ver un poco más cerca el suroccidente de Colombia con Antioquia y con el norte. Pacífico 1 no es solamente el paso, digamos, de Antioquia al suroeste, es la salida de Antioquia hacia el Chocó. También es el paso del suroccidente hacia el norte del país. Entonces yo creo que hay un gran optimismo por diferentes actores que están pasando por la carretera. Llegamos a buen término. Me decía usted ahora, el trayecto total son 30 kilómetros de la concesión. Sí. Pensé que eran más. Son 30 kilómetros de construcción. Sí. Hay otros kilómetros que eran de operación, o sea, que le entregaron, que son alrededor de 18 kilómetros, que la ANI tenía que entregarlos en doble calzada por unos contratos que tenía el Invías en su momento. Entonces su concesión total son 50 kilómetros. 50 kilómetros. Y entonces en este momento funcionales, ¿cuántos tenemos? Hoy en día funcionales tenemos, de los 50 kilómetros, tenemos aproximadamente 33. 33, oiga, y piensa uno que es muy poquito, pero es que en verdad que siendo tan poquitos kilómetros, el beneficio que da es gigantesco. O sea, solo abrir este tramo y reducir el trayecto en media hora es gigantesco. O sea, poquitos, pero de un alcance muy grande. Yo creo que nos tenemos que acordar que Pacífico 1 con Pacífico 2 es la alternativa a Minas. Minas es una carretera que ya tiene muchos años y que realmente tiene muchos problemas desde geometría y es un paso complejo. Entonces la realidad, obviamente, cuando se da un alivio de estas formas es muy importante. Desde que abrimos, yo por ejemplo he estado mirando, hoy en día ya cualquier aplicación, ya si tú vas para el suroccidente colombiano, vienes del suroccidente, claramente ya por tiempos... Todo lo tira uno por ahí. Lo tira uno por ese lado. Entonces ya es un beneficio que la gente está palpando y que los usuarios están palpando como un beneficio real. La última vez que usted estuvo aquí en este programa, me habló y le pregunté y me dejó muy impactado usted, porque jamás en la vida se me va a olvidar, que habían unos 3 kilómetros que nunca se entregaron en concesión, ¿sí? Al inicio, es Primavera sí. Hasta el peaje. Desde Primavera hasta el peaje más o menos. Y usted en esa época me dijo, hombre, eso yo me demoro por ahí 30 meses en hacerlo y eso vale un montón de dinero. Y eso no. ¿Ese tramo en qué está? ¿Depende de usted, no depende de ustedes o eso está acéfalo? Ese tramo no depende de la concesión, esos tramos tenían que haberlo ejecutados en algún momento del Invías. Sí. La concesión, por un acuerdo con la ANI, hizo los diseños y sacó la licencia ambiental. Sin embargo, los recursos para su construcción, ya sea la concesionaria o cualquier tercero, todavía, digamos, no hay una identificación de la fuente. No tenemos nada claro ahí. Todavía no hay una identificación para la fuente para hacer esos tramos. Son 3 kilómetros que no se van a hacer en un año. Son bastante complejos. Que requieren un tiempito. ¿Por qué entonces el peaje está ahí y no está dentro de la concesión? Porque la concesión arranca un poco más abajo. Porque el peaje siempre ha estado ahí. Sí. Sin embargo, yo, digamos, ante la problemática que se ha observado en el peaje, nosotros hicimos una propuesta hace un par de años a la ANI. Felizmente, la semana antepasada,
llegamos a un acuerdo con la ANI, o la ANI nos va a dar unos recursos para poder, en la medida en que eso no está dentro del alcance de la concesión, nos va a dar los recursos para poder hacer la ampliación. Actualmente estamos ya, digamos, en el trámite predial, porque hay que adquirir unos predios para poder hacer esa ampliación. En el lugar donde está, hacer una ampliación. En el lugar donde está, hacer una ampliación, y ahí va a quedar, y digamos en el futuro, cuando esté la doble calzada, ahí debe quedar también un peaje definitivo. Entonces ese de ahí se quedará, porque ahí debe quedar. Ahí debe quedar. Bueno, y arranquemos con ese primer tramo, hasta Camilo C. ¿Cuál es el enredo que hay con un retorno o qué va a pasar con ese tramo? En ese tramo, digamos... que está concluido prácticamente. Sí, faltan 200, un poco más de 200 metros. Aproximadamente en el año 2020, como resultado de una audiencia pública, digamos, las poblaciones de Amagá solicitaron que existiera una mayor movilidad y unos accesos hacia Paso Nivel y la salida hacia Angelópolis. Como consecuencia de eso, digamos, se propusieron, se lo solicitaron a la autoridad ambiental. La autoridad ambiental les otorgó y les dijo, sí, ustedes tienen razón, se debe buscar un tema de movilidad. Y, digamos, nos ordenó a nosotros, a la ANI, que buscáramos una concertación para mirar esa movilidad. Finalmente, la movilidad es lo que se concertó con la alcaldía y con las comunidades. Fueron un par de retornos y además una solución también, digamos, para peatones en ese sector. De los dos retornos ya está construido uno, que es el de Carcafé, uno al frente de Carcafé, de un sitio conocido como Carcafé. Ya se ve, digamos, ya hay un primer retorno y hay un segundo retorno que queda en el lado de las areneras. En ese sector siempre, digamos, por lo estrecho que es el corredor allí, digamos, en cualquier intervención requiere la intervención de unos taludes importantes. Y hace aproximadamente, yo creo que ya hace más de 10 meses empezamos, o cuando se llegó el acuerdo con la ANI para ejecutar esas obras, que son obras adicionales también, siempre se observó que se requería, digamos, hacer un cierre. Porque costó mucho titular. Por condiciones de seguridad. Cierre de 10 horas al día. Pero finalmente, después de revisar desde el punto de vista técnico y de revisar, digamos, y mirar con los diferentes alcaldes y de mirar qué pudimos ejecutar, porque ya pudimos ejecutar una parte, finalmente, digamos, hubo una concertación con representantes del suroeste y se llegó ya a una solución de 5 horas al día. Pero también adicionalmente, digamos, las comunidades solicitaban como antes de ese cierre que se cumplieran varias condiciones. Una es que se abriera el túnel, en la medida en que sobre todo para las personas que están ubicadas en el suroeste lejano, pues ese ahorro de 20-25 minutos para las personas que transportaban temprano, pues eso es un alivio también si tienen que llegar antes de una hora para poder pasar antes del cierre. Y lo segundo, hay unas vías rurales alternas que pueden ser utilizadas por vehículos livianos y que hubiera una intervención sobre esas vías. Esas fueron las dos solicitudes. O sea, como unos atajos. Hay posibilidad para el momento del cierre, para vehículos livianos pueden haber unos atajos. Pueden haber un atajo pues que entra por Amagá y uno va subiendo. Que puede ser demorado, pero sí puede ser una solución, digamos, para ciertos tipos. Entonces le dijeron a ustedes, por favor, entonces háganos el mantenimiento de estas vías. Háganos el mantenimiento de las vías. Eso, como es una obra adicional, tiene que ser reconocido por la ANI. Ya estamos próximos a llegar a un acuerdo con la ANI también para ejecutar esos mantenimientos y mejoramiento de esa vía. Y una vez en esas condiciones, pues ya habría ¿Por qué no se dio la propuesta del gobernador, que lo escuchábamos vehementemente hablando de hacer un túnel ahí en esas areneras, que eso era mucho más rápido? ¿Cuál fue la decisión técnica para no hacer esto? Desde lo técnico y después, digamos, de varias revisiones, digamos, la solución que siempre se consideró correcta y por la restricción y riesgos que se tenía era poder hacer ese corte. Y entonces en ese sentido lo que nos concentramos era poder disminuir esas horas y dejar, digamos, algo mucho más manejable desde el punto de vista de cierre. Entonces túnel no. No, túnel no. ¿Cuándo terminan ustedes estas obras? Digamos, son aproximadamente 12 meses. En este momento estamos esperando cumplir las condiciones. 12 meses desde que salga la resolución. Deben ser alrededor de 12 meses. Pero hay que esperar que salga la resolución y una vez que salga la resolución, 12 meses. Sí, justamente. O sea, en este momento no estamos trabajando. No, justamente pudimos avanzar todo lo que se pudo avanzar sin esa restricción y ya estamos, digamos, a puertas de poder. ¿Y esto en dinero cuánto es?
Pues adicional. Ya me habló de 105.000 del falso túnel. No, pero digamos, la totalidad del sistema que se hizo para poder darle la movilidad a paso nivel, o sea, incluyendo esto, incluyendo el retorno de Carcafé y otras obras anexas que se hicieron allá, están alrededor de 130.000 millones de pesos. Esas fueron reconocidas por la ANI ya hace un tiempo, entonces, digamos, esas ya tienen una financiación plena. ¿Usted por qué no me le explica a la gente que nos está viendo y escuchando cómo es el modelo de negocio? Porque a ustedes se les entrega una concesión, supuestamente el gobierno no debería poner dinero, ustedes a través de un peaje van a recuperar esa inversión y van a tener, obviamente, claro, un grado de utilidades, porque esto no se hace gratuitamente. ¿Cómo es el modelo de negocio y por qué estamos dependiendo del gobierno para poder solucionar estos asuntos? Yo creo que es muy importante, dentro del modelo sí se entrega una concesión, pero se determina un alcance claro y específico. O sea, el alcance no es un alcance, digamos, por decir algo, ilimitado, y hay una línea base que es lo que se debe hacer. O sea, por decir algo, se tiene que hacer la carretera, no se tienen, en el contrato dice, por ejemplo, no se tienen que hacer puentes peatonales, o da unas características de las cuales se deben cumplir, o hay tantos retornos. Entonces, digamos, a eso está claramente limitado, porque si no, no hay forma efectivamente de yo poder presentar una propuesta seria en relación con algo que es meramente especulativo. Entonces usted llega y presenta una propuesta seria y usted dice, hacer que usted me propone, que usted me está pidiendo, vale tanto. Vale tanto. ¿Cuánto valió el contrato? Tiene, digamos, las obras hoy a pesos de hoy en día pueden ser más de 3,5 billones de pesos. Pero esos 3 billones de pesos, el concesionario es quien los pone. Los pone y los financia y salen los si va a la banca internacional, va a la banca nacional, los busca, se financia y los construye. accionistas colocan una plata. Muy bien. Y la remuneración de eso, entonces, de ese alcance básico, digamos, se da por dos fuentes. Una se da por fuente de los peajes, y hay otra parte muy importante, dependiendo de la concesión. Hay unas concesiones que se pueden financiar 100% del peaje. Sí. Como aquí posiblemente los ejemplos son Túnel de Oriente o Vías del NUS, son dos ejemplos en que está financiado 100% por el peaje. Pero hay otras concesiones que el mismo gobierno, desde que las sacó, sabía que no eran suficientes los peajes para poder financiar ese proyecto de obras. En este caso, entonces, hay unas vigencias futuras, o sea, unos esfuerzos presupuestales que también se pagan año a año a la concesionaria por la ejecución de las obras. Entonces, digamos, es una mezcla en este caso, y en el caso Pacífico 1 es una mezcla de una parte muy grande, que son vigencias futuras, y otra parte que son el peaje. Déjeme entender algo, doctor Millán. Entonces, el gobierno saca una licitación, este tramo, aquel, el otro. Páseme usted una oferta. Entonces salen unos interesados, unos oferentes, dicen, yo le hago esa vía en tanto, el gobierno elige. Listo. Eso, la oferta de usted, digamos, fue de 3 billones de pesos. El gobierno coge e inmediatamente les entrega esos 3 billones para que ustedes ejecuten, o eso se va entregando el dinero poco a poco. ¿Cómo es el funcionamiento ahí? No, digamos, hay dos fuentes de ingresos. Digamos, una son los peajes y otras son las vigencias futuras. Esas no se entregan, de hecho, no se entregan. Se distribuyen a lo largo de los 25 o 30 años que tiene la concesión. Pero entonces el gobierno a ustedes no les entrega dinero, ustedes lo tienen que ir a buscar a la banca. A la banca, y los accionistas colocan una plata para poder ejecutar todas esas obras. Adicionalmente, y a pesar de que existe un recaudo, solamente al finalizar las unidades funcionales, las platas del recaudo y las platas de vigencias van yendo a una fiducia, y solamente al terminar las unidades funcionales... No llega al bolsillo de Pacífico 1, sino que están yendo para unas fiducias. Primero van a una fiducia, y solamente cuando se cumple, por ejemplo, la entrega de una unidad funcional y hay unos tramos ya entregados, verificados y en operación, es que se liberan los recursos a lo largo del tiempo. Y entonces ustedes en ese modelo de contrato se libran de responsabilidades mostrando todos los estudios técnicos. ¿A qué voy de librarse de responsabilidades? Porque puede haber una emergencia geológica que probablemente esos estudios no lo plantearon. ¿O qué pasa ahí? Porque ahí sí quiero sentarme a pensar en cómo desde la glorieta de Titiribí hacia abajo, esa está bastante compleja. Digamos, obviamente existe
En estos contratos y nuevamente en todos los contratos estatales hay una asignación de diferentes riesgos. O sea, hay algunos riesgos que en los contratos de concesión son mucho más los que asume el concesionario que un constructor normal. Un constructor normal normalmente asume mucho menos riesgos. Sí. No tiene, por ejemplo, el riesgo de financiación o de buscar unas licencias ambientales, no siempre, o de, digamos, una serie de factores. Y efectivamente, nuevamente genera una línea más y hay una limitación de esos riesgos. En algunos casos, digamos, o cuando suceden eventos extraordinarios que pueden ser geológicos, o uno que descubrimos en estos años como fue una pandemia, que es un evento totalmente extraordinario, eso sale por fuera de esos riesgos que nuevamente están asignados al concesionario. Entonces, en ese sentido... Entonces, esos riesgos sí los asume el contratante. El contratante, ¿no? En el contrato de concesión, el contratante no se desliga de la totalidad de riesgos. Okay. O sea, el contratante es en este caso el gobierno. El gobierno. Entonces, no se puede desligar del sí, todo el evento. Hay una matriz en que dice que está acá y que está allá. Sí. Pero, digamos, sí hay muchos más riesgos que los que tiene el concesionario de lo que tiene normalmente, por ejemplo, un contrato de obra pública. Entregamos esta obra, usted me decía hace un rato que el contrato de ustedes iba hasta hace un año aproximadamente, debían haber entregado el 100% de toda la vía, pero hemos visto pues todo esto, el COVID, lo que les ha pasado, en fin. La vía debía estar entregada hace un año, más o menos, con el 100%. Digamos, si no hubiera existido la problemática del Líbano hace un poco más de un año, muy bien, se hubiera podido dar. Hábleme de Titiribí para abajo, la glorieta, en la Sinifaná, ese derrumbe, y hay ¿cuántos kilómetros hay desde esa glorieta hasta ese puente grandísimo que está abajo en la Finizaná? No. Que eso, hasta ahí está... Digamos, el tramo, digamos, entre el intercambiador de Titiribí y el intercambiador de Sinifaná, que es el de abajo, sí. Son aproximadamente 8 kilómetros, un poquito más de 8 kilómetros, entre 8 y 9 kilómetros. De esos 9 kilómetros hay aproximadamente 2 kilómetros que, digamos, que requieren una solución diferente a la que originalmente estaba planteada. Apenas 2 kilómetros. Apenas 2 kilómetros. ¿Y cuál es la solución diferente? La solución son unos túneles nuevos. ¿En 2 kilómetros? No, son unos túneles de aproximadamente 800 metros. Sí. Y además No, por eso, pero en 2 kilómetros hay 2 túneles... Pues 2 túneles paralelos. Ya le entiendo, sí. Son 2 túneles paralelos. Y aproximadamente, digamos, el resto son unos viaductos bastante importantes que pueden tener alrededor de otros 800 metros y un pequeño pedazo a vía superficie. Y eso es lo que está atrancado en este momento, porque eso no estaba planeado. Eso no estaba planeado. ¿Por qué? Porque hubo un problema geológico. Claro, y ustedes estaban eximidos de eso, es lo que yo entiendo. Correcto. Y entonces, ¿cuánto cuesta hacer cuánto dinero adicional se necesita para esto? Digamos, nuestra estimación es que se requieren alrededor de 600 mil millones de pesos adicionales para poder ejecutar toda esa solución. Y esa solución sí está a cargo de que el gobierno les entregue a ustedes el dinero para poder ejecutar. Sí, digamos, en algún momento llegamos como una línea para ir avanzando en relación con la solución. La primera línea era los primeros pasos y definir unos pasos para que fuéramos avanzando. Los primeros pasos obviamente era hacer el nuevo diseño ya con el detalle que se requeriría para ello. Nosotros ya entregamos, después de algunas discusiones que hubo que no se había podido avanzar en tener un acuerdo con la interventoría, ya pudimos avanzar en relación con ello y recientemente hemos venido aprobando ya los diseños en relación con ello. Ya con esos diseños, pues que es la solución que estamos hablando, pues ya vamos a poder entrar a hacer una revisión muy clara del presupuesto que se requiere, pero finalmente sí va a terminar en que se requieren unos recursos adicionales para poder ejecutar. ¿Cuál es el día cero? Pues el día cero va a ser cuando ya nos sentemos y ya son estos los recursos que... ¿Y para cuándo está esa reunión más o menos? Yo creo que, digamos, ahí se están acabando de hacer los estudios ambientales, yo creo que alrededor de 3 meses ya podemos estar en relación. Entonces, ahí ya la ANI determinará, hombre, sí, ha aprobado todo y el gobierno les entregará a ustedes estos recursos, o a ustedes les toca ir a buscar esos recursos por otro lado y de pronto ampliar el término, lo que les dan de concesión a 30 años. Yo creo que en ese momento en que ya, digamos, todo eso esté listo, efectivamente van a surgir múltiples opciones. Porque sí va a haber, digamos, la visibilidad que nosotros tenemos en este momento es que no hay recursos por parte del gobierno nacional como para decir, venga, hay no hay una fuente definida por parte del gobierno nacional para poder ejecutar, digamos, estas obras. Obviamente, en ese momento y desde la concesionaria seguramente vamos a estar abiertos a estudiar alternativas que si se puede ampliar, si se puede financiar contra unas vigencias futuras,
Digamos, yo creo que vamos a estar abiertos, pero sí se va a requerir, digamos, explorar las diferentes fuentes de financiación que haya. No lo voy a decir por ustedes, sino los antioqueños. Entonces ahí tenemos un problema latente, porque todo lo que ustedes lo hacen con valor presente o con valor futuro, porque al paso que va con el actual gobierno, la cosa se puede demorar otro año, o mientras el nuevo gobierno entra, otros 2 años, el acero cuesta más, el cemento sube. Entonces eso está hecho pensado en esos factores, que realmente esto se ralentice demasiado y a futuro entonces ya no sean 600 sino 800.000 millones. Yo creo que ahí, yo creo que obviamente va a depender del momento en que, pues, de lo que uno pueda ver en el momento y de que efectivamente cuáles van a ser los recursos disponibles en el momento. Tendremos que acomodarnos a esa situación. La realidad es que hasta que no esté determinada la fuente, pues, y no se pueda, pues, digamos, posiblemente va a poder o tocará mirar alternativas para que eso no se ralentice más, pero yo creo que sí hay, digamos, sí tenemos que tener herramientas para mirar qué alternativas tenemos en ese momento. O sea, lo que no vemos es una luz verde al final del camino, al menos en estos diálogos a corto plazo. Correcto. Estamos ahí como en semáforo amarillo, muy detenidos. Correcto, yo creo que en el corto plazo lo importante es acabar de salir con esos diseños, ya tenerlos listos e incluso pues poder avanzar también en el tema de licenciamiento ambiental para que todas las condiciones estén dadas y que todos nos podamos sentar con toda la información encima de la mesa. ¿Cuánto tiempo durarían esas obras? ¿Cuánto son 2 kilómetros? ¿Cuántos kilómetros? Son 2 kilómetros. En 2 kilómetros hay que hacer varios puentes y 2 túneles. Son aproximadamente, desde que podamos arrancar las obras, lo que hemos estimado nosotros que pueden ser alrededor de 2 años y medio. Uy, larguísimo. Sí, son obras complejas. ¿Ya subió el peaje? Hubo un cambio en el peaje el pasado 10 de marzo. ¿Y esa plata qué va a pasar? ¿Se va para una fiducia? Esa plata efectivamente se va para una, pues como te decía, todos los recursos pasan por una fiducia y en la medida en que se estén cumpliendo las condiciones se van liberando hacia la concesionaria. Pero si, como dicen, si por aquí llueve, por allá no escampa, la carretera de abajo, la que está al borde del río, tenemos donde hubo el famoso derrumbe, donde está esa loma tan dificultosa, sobre todo para muchos camioneros que vienen del sur, está en un momento complejo. Afortunadamente no ha entrado un invierno muy crítico. ¿Qué han pensado? ¿Seguir haciéndole mantenimiento preventivo o qué va a pasar? Porque el tráfico va a seguir ahí los próximos 3 o 4 años por ese lado. Ignacio, nosotros hace más de 1 año y medio, nosotros le propusimos a la ANI, cuando identificamos esa problemática, hicimos los estudios también, porque hay que hacer una intervención en la quebrada, sí, para reducir la posibilidad de que haya o que exista unas, digamos, mayores socavaciones. Nosotros hicimos los estudios. Hay unos recursos al interior del contrato. El contrato tiene una bolsa para unas obras que se llaman obras menores, que serían suficientes para poder ejecutar esas obras. Y esperamos que ya en los próximos días podamos firmar también con la ANI. Entonces, para que haya esa asignación y que podamos hacer la intervención ahí en para en que al menos por los próximos 3 o 4 años que el tráfico los vehículos van a tener que utilizarla, se quiera o no se quiera, al menos presente cierto grado de tranquilidad y de seguridad. Correcto. Tanto de que la socavación no vaya a llevarse la vida, como mejorar las condiciones geométricas en relación con el sector. Felicitaciones, 30 minutos menos, 25 minutos ya de vía. Va a ser muy placentero viajar al suroeste, un gran reto para todos los municipios del sur del departamento de Antioquia. Mucho turismo, mucha cosa por hacer, un gran reto cada vez está más cerca. Quedan 2 cosas bastante complejas, de Primavera al peaje o a donde inicia la concesión. Esto todavía no tiene doliente, es un doliente nacional. Ahí tenemos 3 kilómetros que se van a volver en un cuello de botella muy, pero muy complejo, más el otro que está hacia abajo. Y por último, pues este tramo de la Sinifaná, que esperemos que logren ustedes llegar a un feliz término y que el dinero sí llegue para empezar a hacer obras que se demorarán alrededor de unos 3 años. Sí, 2 más años o menos. Muchas gracias, doctor Millán. Ignacio, muchas gracias por la invitación. Y a ustedes por vernos.